por si acaso, bueno, ahora empecé a grabar, esto lo vamos a subir al canal de YouTube. Para los que entraron, les digo y les cuento que recién pusimos en el grupo de WhatsApp las guías, la 1 y la 2, ¿bien? La número 1 ya está lista, ya eso es el formulario Google que hicieron, el número 1, sobre la ciudad antigua. Subí también la planilla de tareas para que vean qué me deben, y subí las preguntas con las fechas. Ahí usted va a poder ver y tienen que mandarme esto a la brevedad. Amplié el plazo, como hablé también en historia, de aquí al domingo para enviar las tareas atrasadas. Y el formulario Google también lo voy a abrir al domingo. Si alguien no lo hizo, de acá no creo que todos lo habían hecho. No sé si faltaba alguien de los que llegó ahora. Si alguien faltó, lo puede hacer el formulario Google de la primera guía. ¿Bien? ¿Va a haber cuánto de puntaje, profe? Por el formulario, Por las tareas y por el formulario. no, las tareas no, el formulario sí. El formulario nosotros acordamos finalmente que trabajos atrasados van a tener un descuento de un porcentaje, no muy alto en realidad. No va a ser menos, no, si usted tiene todo bueno, no va a ser menos de un 6, ¿ya? Pero tampoco va a tener el 7, en consideración de la situación de los que cumplieron, ¿ya? Que cumplieron con la fecha que acordamos. El formulario sí tiene descuento, las tareas no tienen descuento, ¿ya? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Ok. Sí, profe. Vamos entonces a la tarea, en realidad, primero. Ya, vamos a la tarea, después comparto pantalla. Bien, ¿quién me puede leer la primera pregunta, por favor, y su respuesta? Lo vamos a hacer De así rápido, lo que después vamos escribimos a en el, leer en y después el, imagen. Sí, en el cuaderno. sí, pues la tarea que eran 3 preguntas de la semana pasada. Ah, ¿Ya? Dale. ¿Quién De un dijo? segundo. Christopher. Es leer. Primera pregunta. Explica la diferencia entre las casas. Entre, No, profe, es que lo tengo enredado. ya, ¿quién? yo, Ya, no dale, sé. Valentina, Pero ¿dónde está la pregunta en acá? el WhatsApp. Aquí, ya. Explica las diferencias entre la casa de la ciudad cristiana y la islámica. Ya, tu ¿Eso? respuesta, por favor, ¿sí? Tú lo hiciste en el Eh, cuaderno. sí, en el cuaderno. Dale. Las diferencias son que en la ciudad cristiana se dividía como en dos partes, en una rural y en la otra urbana, por lo que las ciudades no eran demasiado grandes, y en la ciudad islámica la vida era desarrollada dentro de la vivienda, muy espaciosa y lujosa. Ya. Me faltó algo de la ciudad cristiana un poquito más, y ahora lo vamos también a leer, pero lo comento. Está bien la respuesta. Lo único que yo agregaría, el hecho de que la ciudad cristiana, ¿ya? Eh, tiene un poquito menos de lujo. Es una casa más, digámoslo así, feíta. Es como funcional Sí. la casa, ¿ya? Funciona la casa. De hecho, en muchos lugares, y vamos a ver una imagen también hoy día, el hecho de que tenemos ahí, en algunos lugares que incluso son talleres, ¿bien? Las casas son talleres de trabajo. Entonces la casa interiormente no es muy bella, digámoslo así. Ahora, por fuera, la ciudad cristiana tampoco se caracteriza por ser un lugar tan emblemáticamente hermoso. Claro, con el tiempo la cosa se fue perfeccionando. Estamos hablando de los años 800, de los años cercanos al 1000, ya donde tener una ciudad bella no era una prioridad. Bien, lo que sí te está muy bien de lo que tú pusiste, Valentina, es que la ciudad islámica es una casa espaciosa y es una casa que se le da mucho énfasis a la belleza interior. Por fuera puede que se vea fea, cuadrada, ni siquiera pintada, sino que bien rústica se ve por fuera, pero por dentro tiene muchos espacios bastante especiales. De hecho, vamos a ver una imagen donde la ciudad islámica, y si alguien ve teleseries turcas, ¿alguien ve teleseries turcas? Yo, Ya, si alguien ve teleseries turcas, se dará Sí. cuenta que la casa turca tiene una cantidad de cosas súper lindas, hasta sí. unas piletas interiores, jardines interiores, si se han fijado. Tienen espacios muy, muy hermosos, en realidad, y interiormente la casa es un 7.
pero por fuera la ciudad no se ve bonita, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia en el fondo. Da la sensación de que el islámico, la belleza como que la lleva por dentro, digámoslo así. En cambio los cristianos no se preocupan tanto de ese ámbito, ¿ya? Después con el tiempo seguramente sí se fue perfeccionando la belleza de interiores, pero en este momento que estamos hablando de la ciudad medieval, sobresale la belleza de la interior de la casa islámica por sobre la cristiana, ¿ya? Pregunta número 2, ¿quién la tiene por ahí, por favor? Ojo, si su respuesta no estaba lo que yo dije, debería usted estar tomando unos apuntes en estos momentos, ¿bien? O después ver este video y le da un like y se suscribe. Ya, ¿quién tiene la 2, por favor? Yo, profe. A los demás no la hicieron, porque me la mandaron, Es que, profe, yo no puedo contestar bien porque están martillando acá arriba en el techo. pero no se escucha. Esa la respondería yo, pero usted dijo que era muy fea mi respuesta, así que Pero no la quiero. dale, Esteban. Te acabo Ya, de pero destacar, déjeme. Esteban, que tú eres de las 2 personas de Ciudad Contemporánea que han mandado todas las tareas. ¿En Y serio? el Qué 6 creo mal. que lo puse en historia, no en Ciudad Contemporánea. Sí, no es una historia. Ya, dale. Pesado. Ya, espera, busca la pregunta, ya. La 3, Sí, la 2. la 2. ¿Qué diferencia se observa en la vida pública de ambas ciudades? Ya, Ya, dale, respuesta. espera, que voy para allá. En las ciudades cristianas hay una separación entre lo urbano y lo rural, y en las islámicas hay un tumulto de mezclas entre urbano y rural, donde se mezclan, donde se junta mucha gente. Ya. Em, sí, falta un poquito de información también por ahí. Sí, por eso no me gustó, no quería decirlo. A ver, les cuento. La ciudad cristiana da énfasis también a la vida como pública. ¿Bien? En ese sentido, hay espacios súper definidos de la plaza, por ejemplo, la propia iglesia, donde circula mucha gente en el fondo, ¿bien? Se da mucha énfasis a eso y claramente hay una división entre lo urbano y lo rural súper clara. De hecho, hemos dicho que las ciudades también están hasta amuralladas, la gran mayoría. La ciudad islámica ya tiene una vida mucho más introspectiva, es decir, no son muchos los espacios públicos que se comparten, y los que se comparten es como lo justo y preciso. Uno de ellos que tiene conexión con la pregunta 3 son los zocos, por ejemplo, donde son ferias, verdaderas ferias, donde la gente va, compra y listo, ¿ya? Los baños, hay baños públicos, sin embargo, no hay, por ejemplo, los teatros que vimos alguna vez, o cosas que tengan un sentido mucho más masivo, ¿bien? El Islam, en el fondo, estamos notando lo que yo estoy diciendo, es una cosa mucho más introspectiva, ¿bien? El cristiano como que saca más para afuera la cosa. Y en ese sentido también se muestra en la ciudad, en el tipo de ciudad, ¿bien? Vamos con la 3. ¿Qué eran los zocos entonces? ¿Quién me puede decir? Creo que pedí 3 cosas. Los zocos, no me acuerdo lo otro. Los Los arrabales, mezquitas y mezquita y los barrios arrabales. arrabales. Ya, Yo, profe, zocos, dale. Socos, mercado u plaza en lugares abiertos. Bien. Em, Tiene ese nombre, no sé si la traducción será fiel exactamente, pero es eso. Vamos a ver una imagen de un zoco en realidad, y es una feria básicamente. Ojo, quítense un poco la idea de la feria de barrio que tenemos hoy, ¿bien? Es una feria donde tú encuentras de todo, en el fondo. Y esa feria te puede encontrar desde la verdura, fruta, obviamente, hasta telas, jarrones, no sé, pues, cosas como incienso, cosas por el estilo, encuentras de todo ahí, ¿ya? Entonces son los negocios, son los mercados en el fondo. Eso es. Como la Vamos, feria del Belloto. claro, pero mezclado, porque la Feria del Belloto igual tiene esa separación. La Feria del Belloto es una feria bastante amplia en realidad, en consideración con, no sé, por ejemplo, aquí a 3 cuadras de mi casa se pone una feria, ¿ya? Pero es feria de fruta y verdura, que hay un par de puestos de cositas varias, pero en general es una feria de fruta y verdura. Bien, la otra era
Mezquita. Mezquita. ¿Qué es una mezquita? Centro religioso de culto islámico. Centro religioso, ok. La mezquita es la iglesia, es la parroquia para los cristianos, ¿bien? También representa un lugar especial para justamente los islámicos que acostumbran a rezar bastante, de hecho más que los cristianos. Ellos tienen que estar ahí haciendo oración un par de veces al día, de hecho. Los musulmanes que de verdad son muy apegados a su religión. Entonces, la mezquita, sea más grande, sea más pequeña, representa un lugar especial también para la adoración a Alá y a Mahoma. ¿Bien? Y la última tenía que ver con los arrabales. Valentina, creo que la tenías. Sí. Uy, Dale. ay. ¿Me escuchás? ¿Sí? Alude al barrio que se encuentra alejado de la población de la cual forma parte. Ya. ¿Se acuerdan que yo les decía de que en la ciudad cristiana, en el fondo, estaba todo adentro, ahí como incluso el trabajo de los curtidores que trabajaban el cuero? Sin embargo, por ejemplo, los islámicos dejan ese trabajo fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque es hediondo, ¿ya? Y en el fondo no es muy pulcro, no es muy limpio. Entonces, los islámicos tienen una ciudad mucho más limpia que la cristiana, ¿bien? Y en ese sentido dejan algunos oficios que no son muy bonitos en las afueras. Por eso son los arrabales, es la parte exterior de la ciudad, ¿bien? Incluso esa palabra se ha trasladado a nosotros. Cuando hablamos de arrabales, son como barrios bajos, en el fondo. Son como lo que está en la periferia, digámoslo así. Si alguien lo quiere traducir como a ciudades callampa, que en alguna vez lo hablamos, se podría considerar un arrabal eso, sectores afuera de la ciudad, ¿ya? Vamos a, vamos al texto o a las imágenes. Vamos al texto, ¿ya? Lo vamos a leer completo, rápido, de una, y de ahí vamos a las imágenes. Bien. Por si hay alguna duda o algo por el estilo. ¿Se observa? ¿Estamos bien? Sí, profe. No lo habíamos leído, ¿cierto? No, Sí. creo que no. Rubén, ¿me puede ayudar, por favor? Rubén, Sí, profe. ¿puedes leer donde dice la ciudad medieval, de ahí los primeros párrafos? Ya. Tras la guía del Imperio Romano, las invasiones bárbaras aparecen en Occidente dos culturas importantes con concepciones totalmente diferentes de ciudad, en el mundo islámico y en el mundo cristiano, con la religión en el centro de la civilización. Ya, ese punto es importante, bien, si ustedes quieren ir tomando apuntes también lo pueden hacer. En este momento de la historia, la ciudad representa la religión, como ya lo habíamos dicho, bien. Entonces hay mucho sentido religioso dentro de la ciudad, y eso se manifiesta desde la formación y de tener una iglesia al centro de la ciudad. Decíamos, recuerden que, por ejemplo, el sistema de Amero se caracterizó para el mundo cristiano también cuando lo adopta, de que al centro de la ciudad, donde está la plaza, que es donde nace la ciudad, la fundación, está la iglesia. Entonces desde ahí se da un sentido muy importante a la religión, por ejemplo en el mundo cristiano. Si ustedes tienen dudas de algo que estoy diciendo o aportar, me dicen nomás y ahí lo escuchamos. Rubén, si puedes seguir, por favor. Ya. Con el surgimiento del feudalismo, Europa tendió a la vida rural en el siglo 9. XIX. Pero a consecuencia de las cruzadas se intensificó el comercio, con lo cual se reactivó el desarrollo de las ciudades que tomaron el nombre de burgos. Los burgos estaban amurallados y trazados, sin uso irregular, les da un pintoresco aspecto con una sucesión de pequeñas calles y plazas que surgieron espontáneamente, las calles angostas y oscurecidas por los numerosos balcones de los pisos superiores, resultaban mal ventiladas, sucias y malolientes, ya que el sistema Disculpa, eso es ventiladas, mal ventiladas. Ya, dale. ya que el sistema de alcantarillado corría por canaletas abiertas. Entre esas calles oscuras se abría la gran plaza que servía para la localización
para la localizar Uy, ¿qué del tenemos por ahí mercado esto? Localización. Esto no es culpa local, mía, es culpa del internet. Dale, del mercado y la celebración de fiestas populares. ya. A ver, algunas cosas importantes acá, chiquillos. Tenemos ya de que, como habíamos ya señalado, la ciudad se transforma en un ámbito de mucho desarrollo, en realidad, de comercio, y es el centro del comercio, como aparece aquí, celebraciones populares, la plaza en ese sentido. Pero si ustedes se fijan, según lo que está leyendo Rubén también, y aquí ustedes lo pueden anotar también, la ciudad medieval, más relacionada a la cristiana, ¿bien? Hace después esa diferencia, es una ciudad sucia, es una ciudad maloliente, no son muy grandes todavía y acostumbran a tener pasillos poco ventilados, con muchos desperdicios bien arrojados a la calle, el alcantarillado está abierto, entonces los olores no son de los más gratos en realidad. Fíjense que después en estas ciudades es donde surge la peste negra, por ejemplo. Y la peste negra se va a transformar en una enfermedad brutal, ¿ya? Básicamente porque la suciedad está ahí en las calles. Entonces, ahí hay un ejemplo de lo que son estas ciudades, que durante los años 800, 1000, 1300, son bien parecidas en realidad, no surgieron, no evolucionaron mucho en ese ámbito urbanístico. ¿Hay alguna duda con eso, con ese punto? Está bien, está No, claro. profe. Fíjense acá que hay una conexión importante y en varios momentos de la materia, de nuestra materia, de historia en realidad, desde primero hasta lo que llevamos ahora a cuarto medio, incluso antes, ustedes escucharon la palabra burgueses, ¿sí? ¿A qué les Sí, suena el concepto de burgueses? como gente importante, pero eran, Ya, gente importante, bien, pero ¿en qué tema eran, importancia? porque eran costos los vendedores más importantes del sector. Ya, súper bien, Esteban. Estamos hablando de una clase social, ¿ya? Que se concentraba habitualmente en el concepto de la economía, ¿bien? Ellos son personas empresarias de negocio. Ahora, va a depender del momento donde lo veamos. Seguramente el concepto que tú te recuerdas se relaciona más en el siglo XIX, pero aquí estamos hablando del siglo X, el siglo IX, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la relación? Y les hago la relación ahora y por favor presten atención. Las ciudades, como sabemos, van a ser cosas distintas al campo, a lo rural. Entonces, se tomó este nombre de algunos lugares y se le puso el nombre de burgo, ¿ya? El burgo es sinónimo de ciudad, el burgo. Entonces, todo aquel que vivía en la ciudad era burgués, ¿ya? Aquel que vivía en ese espacio que se le denominaba burgo era burgués. Y yo estoy diciendo que una característica importante de la ciudad, y ya lo estamos develando desde la ciudad antigua, es que en la ciudad se hacía comercio. Entonces, todo el que vive allá, donde se hace comercio, donde hay una plaza y yo puedo conseguir cosas, son burgueses. ¿Se entiende? Entonces se conectó esta idea de que en la ciudad se hace comercio y el que vive en la ciudad es comerciante. No todos lo eran, pero se entendió así. Y de ahí va a comenzar a surgir este concepto de los burgueses como gente de comercio, gente urbana. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ojalá lo hayan anotado, porque es una buena pregunta para el formulario. ¿Quiénes son los burgueses? Si no, después ven esto y le ponen un like. Bueno, Me suscribo, profe. los burgos son sectores, como dice ahí, amurallados, trazados, y en el fondo un aspecto bien particular, como ya lo habíamos dicho. Rubén, terminemos la frase, por favor. Ya. La mayor parte de los burgos se emplazaron sobre las antiguas ciudades romanas, aprovechando la óptima localización que habían tenido y su vinculación a la red de caminos que continuaba siendo utilizada.
A pesar de su trazado irregular, algunos burgos mantuvieron en su interior una zona cuyas calles tienen un trazado rectangular, como la ciudad de Florencia. Bien. La ciudad romana, recuerden que ya había desaparecido, desaparecido en cuanto al concepto de civilización, ¿no? Pero sin embargo quedaron cimientos de las ciudades. Si alguien se imagina así como todo, no sé, pues, como cuando tú sacas una casa y te queda el cemento ahí abajo, es un poquito más que eso, sino que quedan un par de caseríos, gente vive en esos lugares, pero ya dejaron de ser tan importantes como lo fueron cuando estaban los romanos. Sin embargo, desde esa base van a surgir también estas ciudades. En los alrededores se conecta justamente con este mundo feudal también. Entonces, base de esta ciudad medieval es obviamente la ubicación de la ciudad romana. Bien, vamos a ver ahora la ciudad cristiana. Benjamín, ¿estás por ahí? Benjamín, ¿no me escucha? ¿Aló? Perdone, profe, es que se me escucha algo cortado y a veces no lo entiendo, Ya, como que se entre lo corta. ya, ok. Alexis entonces. Alexis, ¿Sí? hola Alexis. Hola. Alexis, ¿nos ayuda acá por favor donde dice la ciudad cristiana? ¿Ya? ¿Sí puede Tengo que leer? leer, ¿no? Sí, dale. La ciudad medieval cristiana responde a otro modelo de relación social, heredado de Roma y Grecia. Tienden a la regulación geométrica y adaptarse a la topografía. Si bien la poca exactitud con que se construyeron les da cierta disconformidad. Ya, a ver, primero en ese ámbito, lo destacable de lo que dice ahí es que van a seguir un poco la herencia romana, greco-romana, ya Grecia y Roma, basado en esta idea de hacer una ciudad en su punto central, muy regulada, geométrica incluso, que hablábamos de cuadrícula, para después ya deformarse, obviamente, por eso habla de disconformidad, donde se construyen siguiendo el entorno, ¿ya? Pero esa es la base de la ciudad cristiana, la herencia greco-romana. Dale, por favor. Se me fue, ¿eh? El caserío es pobre, tienen vanos abiertos al exterior y la calle es un lugar de convivencia, por lo que se tiende a que existan lugares públicos, pequeñas plazas, iglesias y plazas fortificadas. Se caracteriza por tener una serie de privilegios Te saltaste derivados de un una sistema línea. jurídico específico. ¿Mm? Alexis, te saltaste una línea. En la sociedad medieval. Oh, perdón. Dale. En la sociedad medieval existen una profunda división entre dos tipos de vida, la rural y urbana. La vida urbana se caracteriza por tener una serie de privilegios derivados de un sistema jurídico especial. El fuero, concedía a los villanos el privilegio de ciertos oficios, exenciones y obligaciones fiscales, y la celebración de ferias y mercados. Ya, voy a explicar estos conceptos que nos acaba de compartir ahí también leyendo Alexis. Algunas cosas importantes, ya, como decíamos, la casa en general es relativamente pobre, ya no hay mucho lujo dentro de las casas, es una casa funcional por sobre todo, ya, eso también lo pueden anotar. Estamos en la ciudad cristiana, es una casa pobre, funcional, ¿bien? Por lo tanto, se le da énfasis a los sectores más públicos, y en ese sentido vamos a contar con plazas pequeñas, con plazas e iglesias y plazas porticadas. Voy a explicar el concepto de porticadas, pero un poquitito ahí. Cuando hablamos de plazas pequeñas, ¿alguien cerca de su casa, existe alguna plaza cerca de su casa? La Plaza Sí. Vieja. Ya, pero la La plaza Plaza Vieja, vieja, ¿no? ¿podríamos decir que una plaza pequeña? Sí, No, no. No, ¿Cómo yo que sí? encuentro chica. ya. Bueno, sí es pequeña en comparación con otras. Pero, por ejemplo, aquí a media cuadra de mi casa tengo una plaza pequeña que tiene con suerte un columpio, un par de árboles, pero una plaza. Ya ocupa un pedacito pequeño. Yo creo que muchos de ese tipo de espacios están cerca de sus casas. Es un sector público, ¿ya? Pero también tenemos plazas de grandes dimensiones, como la plaza, por ejemplo, de la Plaza Vieja, que ya tiene mucho más sectores,
que ocupa toda una manzana, básicamente. Por lo tanto, estos espacios en la herencia que nosotros hemos recibido es más de este ámbito, para que hagan la conexión también. Y usted también lo puede anotar por si hay alguna pregunta relacionada a eso. Acá, incluso en Quilpué y en Chile, hemos recibido este tipo de herencia, más la cristiana que la islámica, si se dan cuenta. ¿Ya? Una de ellas, un ejemplo, es estas plazas. Las iglesias, el mismo punto. Tenemos una central parroquia, pero en todas nuestras poblaciones tenemos iglesias más pequeñas o más grandes. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna idea que es una plaza porticada? ¿Con un pórtico? ¿Que es Ya, como más privada? sí, sí, sí. En general, ese tipo de plaza acá en América no llegó. Son plazas que son cerradas. Plazas cerradas, que básicamente tienen puertas o pórticos que son como construcciones en el fondo, donde tú tienes que ingresar a la plaza. Son abiertas, pero pueden tener puertas para ser cerradas. Y eso se hacía básicamente para proteger a la gente. Por si había alguna invasión, se protegía ahí dentro de la plaza. Ese modelo no llegó mucho a América. Lo que llegó a nosotros es la plaza de armas, pero sin ser cerrada. ¿Ven? Ahora, esto es un modelo de la ciudad cristiana que en Europa sí era bastante amplio. Como leyó recién Alexis, también teníamos el concepto de que se separa de manera muy clara el ámbito rural con lo urbano, especialmente por este fuero que aparece en la parte de acá. ¿Alguien sabe lo que es un fuero? ¿No? El fuero es una No. condición de algo, ¿bien? Eso quiere decir que cuando tú, por ejemplo, en este caso, pertenecías a la ciudad, podías hacer cosas, ya tenías esta categoría, que no podías hacerlo si no eras de la ciudad. Es un concepto más legal el tema del fuero. Ahora, ¿quién lo otorgaba? Estos señores feudales. ¿Bien? Los señores feudales le otorgaban el fuero a cierta gente. ¿Qué fuero se extendía acá? Por ejemplo, te tenían que oficiar, te tenían que dar permiso para generar un oficio. Si yo quería ser, por ejemplo, un hacedor de cuchillos, no era llegar y que me pusiera a hacer cuchillos. Se me tenía que otorgar un permiso para hacerlo. Y un permiso desde la gente que mandaba hasta los tipos que hacían cuchillos. Por lo tanto, yo no podía llegar y ponerme a hacer un oficio. Voy a poner un ejemplo bien burdo en realidad. Supongamos que yo quiero ser vendedor de gas, de los camiones que andan por nuestras poblaciones. Tendría que la gente que vende gas, ¿ya? Lipigas, decirme, ok, usted puede hacerlo, pero también los camioneros, los que hacen este trabajo, tendrían que darme su venia, su visto bueno para que yo sea vendedor de. ¿Me entiende? Entonces Profe, no hay llegar y dedicarse a algo. Dime. ¿a eso se le llama fuero laboral o no tiene nada que ver eso? Es que podría eventualmente ser, porque finalmente es un oficio, tú te estás dedicando a algo que es un laburo, que en el fondo es un trabajo, ¿ya? Ah, ya. Entonces tú te dedicas a eso y podría ser un fuero laboral. Ahora, legalmente, si tú ves y buscas el fuero laboral, eh, vas a encontrar otra cosa, distinta, ¿ya? ¿Por qué estamos hablando de un ámbito legal actual, el fuero laboral? Por ejemplo, gente que no va a trabajar porque tiene fuero, porque no lo pueden tocar, ¿ya? O gente que tiene un permiso especial, ¿bien? En este caso, tal vez la relación es esa, el permiso para hacer algo. Aquí se habla Ah, de ya. excepciones u obligaciones fiscales, es decir, pagos hacia el señor feudal o las autoridades para aportar a la ciudad. En la ciudad también, por supuesto, se concedía la posibilidad de hacer ferias y mercados. El concepto de villano, ¿a quién se refiere? ¿Quién es un villano? A la gente de una villa. Muy bien. En general yo hago esa salvedad porque mucha gente dice, ah, son los malos. No, no, es la gente que vive en una villa, ¿ya? Es como decir aldeano, en el fondo, que vive en una aldea. Por si acaso, si alguien tenía la duda. Alexis, ¿está siguiente párrafo cortito?
Las ciudades cristianas no eran demasiado grandes, unos 15.000 habitantes, y no tenían una desvinculación muy grande del campo. Muchos de sus pobladores se dedicaban a tareas agrícolas. ¿Te acuerdan que cuando vimos una imagen en la clase anterior, estaba el castillo, estaba la ciudad y alrededor era un sector agrario? Por lo tanto, la gente iba del campo a la ciudad a trabajar, ¿ya? Eso era habitual. Una característica, como le da Alexis, 15.000 habitantes, no son ciudades tan numerosas ni tan grandes, ¿ya? Patricio, Patricio, oh, no está. Y a mí esto ya me había pasado. Déjà vu. Aramis, ¿está por ahí? Tampoco. Ya que me ayuda a leer, por favor, no quiero perder más tiempo. Yo, profe. Ya, Yo, dale. profe, yo. Ah, no, el Benja. ¿Quién era? Ya, Benja, dale. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde uno de los lugares fundamentales. Uno de los lugares fundamentales de la ciudad es el mercado, que se situaba en alguno de los espacios abiertos, una plaza asoportalada, una puerta de entrada o el cementerio. Si no había plazas dedicadas a tal fin, en la ciudad cristiana no había mercado permanente, en tiendas, aunque se pudiera comprar los artículos de consumo a los productores en sus barrios. Ya. Las Ahí lo que servidumbres hablamos. colectivas, Ya, termina. Dale. las servidumbre colectivas en la Edad Media son muchas, lo que se refleja en el aspecto y funcionamiento de la ciudad. Ya, a ver. Vamos a decir algunas cosas y tiene que ver con la tal vez característica más importante, ojo con eso, la característica más importante de la ciudad, el mercado, el comercio. ¿Ya? Para que lo anoten, porque no es menor. Esa es la actividad más importante, más que la religiosa, más que no sé, porque otro tipo de cosas, de la entretención. Aquí la actividad más importante del urbano en la ciudad medieval es justamente el comercio. Ahora, ¿dónde se instala? En general en las plazas. Bien macabro decir que se instalan en los cementerios, ya, pero también seguramente fue en algunos lugares. Estos mercados, ¿ya? No era un mercado absolutamente permanente, ¿ya? No es que, ¿qué quiere decir con esto? No es que había un centro de comercio, así como digamos nosotros el mall, donde ahí está todo, ¿bien? Sino que los mercados o las ferias incluso se movían, ¿ya? Iban a una ciudad, se instalaban, estaban un mes y después se iban a otra ciudad y mucha gente iba a ese lugar porque habían como fechas donde las ferias se instalaban. Entonces, en un momento ferias o mercados son movibles, no como lo conocemos hasta el día de hoy. ¿Qué es lo estable? Estos lugares de vivienda, de talleres que yo les decía, la calle de los cuchilleros, la calle de los hilanderos. Eso sí es estable, ¿ya? Tú vas a conseguir esos productos. Pero si quieres conseguir fruta y verdura, no hay un lugar estable en ese sentido, ¿ya? Tal vez una diferencia con lo que tenemos hoy, donde nosotros sabemos que vamos al portal El Belloto y no es que todas las semanas esté cambiando el negocio, ¿ya? O que en el mall todas las semanas hay un nuevo puesto de algo, sino que la cosa es más o menos estable en el tiempo. Y de la última, hacer un inglés colectivo, hacer la colectiva, ya, eso está fácil. Vamos a la última, nos quedan 12 minutos, así que de más alcanzamos a leer esto. Benja, dale, la ciudad islámica. No veo, pero ahí está. La ciudad islámica responde a un tipo de sociedad introvertida y fuertemente jerarquizada, en la que las relaciones comunitarias son mínimas. La vida se desarrolla dentro de la vivienda, muy espaciosa y lujosa, sin apenas varios exteriores. El aspecto de la ciudad islámica es muy pobre ya que tiende a carecer de adorno. El callejero es irregular y estrecho en el que con frecuencia hay calles que no tienen salida y adarves. Es un pasillo estrecho situado sobre una muralla. Son auténticos laberintos. Muchas de estas calles forman barrios con puertas que se cierran por la noche y los días de fiesta, aislándolos del resto de la ciudad. No hay en la ciudad islámica plazas, edificios públicos y de diversión, como teatros y circos. Los únicos lugares comunes son los baños, el zoco, mercado esporádicos y la mezquita. Ya. En todas las ciudades... Ya, momento, espérame un poquito. La ciudad islámica, como dije, es una ciudad introvertida, ¿ya?
Es una ciudad que de verdad tiene una característica muy interna, ¿ya? Con espacios foráneos o de público bastante escasos. Sin embargo, es una ciudad pequeña, como dice ahí, como laberintos, ¿ya? Ya la próxima semana voy a mostrar las imágenes para que ustedes también hagan esa semejanza, de lugares estrechos, en realidad, con pasillos muy estrechos, con techos incluso que se conectan unos con otros, ¿bien? Pueden pasar de un techo a otro sin problema, con balcones que van conectando varias casas. Entonces, es un tipo muy distinto. Sin embargo, interiormente la ciudad, perdón, las casas son muy lindas, digámoslo así. Aquí representa también las características de la gente islámica, que son mucho más reservados que otros tipos de religiones. Benjamín, ¿puedes seguir para Ya. terminar? En todas las ciudades hay una segregación funcional del espacio muy acusada. Existen barrios de carpinteros, teñidores, orfebres, zapateros, etc. Y en lugar del mercado, el zoco, que se situaba en un barrio con las mismas características que los demás, calles estrechas y tortuosas, incluso cubiertas, la ciudad medieval islámica está amurallada y por lo tanto tiene puertas en las que se pagan impuestos de paso por las mercancías. La muralla encierra la Medina. La ciudad, tras las murallas surgen barrios de arrabales, frecuentemente especializados, donde se sitúan los oficios no deseados dentro de la ciudad, como los curtidores. La casa Termina. islámica es el lugar... ¿Mm? Dale, termina Ah, la frase. la casa islámica es el lugar donde se desarrolla la vida. Tiene un patio ajardinado interior y dos tipos de estancias, las privadas o harén y el salamlik, en donde se reciben las visitas. Ya, son como el hall, son como la sala de estar, digámoslo así. Si se fijan, tiene una concepción distinta a la cristiana, en este tipo de ciudad. Se da entonces que en el ámbito del comercio se tiene establecido el zoco, el lugar del mercado, es una cosa mucho más establecida que a diferencia de la cristiana que se va moviendo, con eso también es una diferencia importante. Se tienen también espacios para estos oficios, pero son barrios también como lo habíamos visto en los cristianos. El carpintero, el orfebre, el zapatero, el que trabaja el cuero, pero el que trabaja el cuero está afuera para mantener un poco la limpieza de ese ámbito. Tiene una segregación, como decía ahí, funcional, es decir, se separan los espacios según lo que se necesita. Es una ciudad ordenada, la islámica, es una ciudad pequeña, mucho más limpia que la cristiana, muy introspectiva, sin grandes espacios públicos, salvo, como decíamos, los baños, el mercado, ¿ya? Cuando decimos baños, son tinas donde la gente iba a ducharse. El islámico es súper limpio, súper limpio. De hecho, acostumbraba a bañarse muy constantemente. El cristiano ya europeo en general es sucio. Fíjense que hay una creencia que no es menor, de que ellos pensaban de que el agua, por ejemplo, el agua caliente, al bañarse, el agua caliente hacía mal y enfermaba a la gente, porque según ellos abría los poros y sacaba esta grasita natural que da al cuerpo. Entonces ellos podían pasar meses sin bañarse, y si es que se bañaban en realidad. Entonces, es una vida bastante sucia la cristiana, digámoslo así, y los islámicos tienen un concepto mucho más limpio de su vida y de su cuerpo y de su vida introvertida. ¿Ya? Ok. ¿Alguna duda con respecto a lo que se leyó? Agradezco a todos los que leyeron en esta ocasión. ¿No? No, profe. ¿Está claro? ¿Muy difícil? No, profe, es ¿No? simple. Fíjense que esto va a ser la próxima actividad de formulario Google. ¿Bien? Voy a hacer las preguntas en base a esta guía, que es cortita, que ya lo puse ahí en el grupo WhatsApp, y que claramente va a representar algo también con imágenes que las vamos a ver la próxima semana. Ya habíamos visto algunas la clase anterior, y la próxima semana lo terminamos. Muestro las imágenes y también comparto el formulario. ¿Bien? Eh, una consulta. Patricio, ¿está ahí nuevamente? Está durmiendo, profe. Sí, igual son la 1, me preocupa. Patricio, si puede comunicarse conmigo en algún momento sería ideal, ¿ya?
para preguntarte, por ejemplo, si está en el grupo WhatsApp, no sé si está. Entonces, si no le llega el material, después cómo me contesta lo que tengo que preguntar, o envía el trabajo, o la tarea, o algo. Ya la idea es que si nos estamos conectando, podamos aquí hablarlo, ¿ya? Porque conectarse y irse a otro lado no tiene mayor sentido en realidad. Patricio, No, profe, no está en el grupo. ya. Lo voy a agregar ahora. Por favor, Patricio, si es que me está escuchando, necesito que se conecte. Y si yo le digo que me hable, por favor, hable, ¿bien? Porque desde la próxima clase, la persona que no me conteste, yo la voy a sacar. Y no la voy a poner en la asistencia porque, ¿qué saco con que esté acá? Si usted tiene un problema técnico, avíseme, ¿ya? Por acá el chat o por el WhatsApp, y yo sé que usted pero tuvo un problema técnico donde no podía escucharse, no podía escribir, no podía nada en el fondo. Entonces, eso, ¿ya? Por esta ocasión lo Ahí lo dejo agregué, pasar. profe. Ya, gracias. Por esta ocasión lo dejo pasar, pero la próxima un poco más de precaución al respecto. ¿Bien? Si no hay ninguna duda más, lo dejamos hasta acá, chiquillos. ¿Estamos listos? Para hacer la profe. asistencia. Así que nos estamos encontrando. Voy a mandar el mensaje por el tema de las tareas y por la reactivación del calendario Google a los que no lo han hecho. Ay. No sé qué es eso. Cuídense Un mucho, que robot. estén bien. Adiós. Chao. Chao, Chao, profe. profe, Chao, cuídese. profe. Chao, chao.